Muy buenos días o buenas tardes a todos los auditores que tenemos en este nuevo programa de Diálogos Diversos, el programa del Núcleo de Investigación de Educación en y para la Diversidad de las Universidades del Estado, que conforman las universidades del Biobío, de Playa Ancha, de Ciencias de la Educación y de Chile. Son las 5 universidades que integran esta mesa de educación que se ha ocupado de este tema tan interesante para nosotros y para la sociedad. En programas anteriores hemos tenido visitantes de la Universidad Metropolitana, de la UPLA principalmente, que es la Universidad de Playa Ancha, y en este caso tenemos justamente con nosotros aquí a Daisy Reynoso Salinas. Ella es académica justamente de la Universidad de Playa Ancha. Un gusto, Daisy, tenerte aquí conmigo y que podamos compartir con los auditores tus conocimientos, tus experiencias, que yo ya sé que son muchas, así que te vamos a escuchar con lujo de detalles en el día de hoy. Así que puedes saludar a la audiencia y decir tus primeras palabras, porque ya después vamos a partir con esta entrevista que va a estar muy sabrosa el día de hoy. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos los que nos están escuchando, ¿no es cierto? Y en particular a Nelly le doy las gracias por esta invitación, que considero que es tremendamente potente el que nos pueda dar este espacio para poder intercambiar información, conocimiento, experiencia, ¿no es cierto? Y que nos podamos ir conociendo en un tema tan apasionado que tiene que ver con la educación, ¿ya? Así es, bueno, para nosotros también es súper importante contar contigo porque eres una integrante más del equipo, pero una integrante súper importante. Porque yo quiero que Daisy se presente sola porque tiene mucho que contar respecto de lo que ha hecho dentro de la universidad y también de alguna manera fuera de ella, porque sus cargos que ha tenido durante su historia que nos va a contar, tiene mucho de proyección hacia el exterior, hacia el medio. Pero no quiero decir más, sino que quiero dejar a Daisy que nos cuente un poquito quién es Daisy Reynoso. Bueno, yo soy educadora de párvulos, muy orgullosa, trabajo en la Facultad de Ciencias de la Educación. Ahí tengo mi jornada completa. Ingresé en el año 97 a la universidad, ¿ya? Como ayudante académico, siendo que yo no soy de la Universidad de Playa Ancha, sino que soy de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero realicé uno de mis magísteres en la universidad, el magíster de evaluación en la educación, y me enamoré de la diversidad que tiene la Universidad de Playa Ancha, ¿ya? De la misión y de la visión que tiene. Entonces, eso me generó involucrarme absolutamente en pos de los procesos formativos de los estudiantes y específicamente en la línea de los formadores de formadores, ¿ya? Bueno, nosotros en la Facultad de Ciencias de la Educación de alguna manera lideramos también la formación de todos los estudiantes que se forman en educación. Tenemos 17 carreras pedagógicas, de las cuales nosotros somos responsables de la formación de ellos en el área de educación, en el área de pedagogía, ¿ya? Con uno de los departamentos que tenemos. Así es que eso hace que me vaya involucrando y, bueno, de acuerdo a los requerimientos que se van dando, he tenido, sí, experiencias de jefe de carrera, de educación parvularia en modalidad vespertina. He tenido también otras experiencias de directora general de convenios de desempeño, que ahí son instancias de máximo aprendizaje, de cómo se maneja, ¿no es cierto?, todo el engranaje para que esos recursos que
uno tiene que postular y para ello tiene que esforzarse para elaborar esos proyectos tan potentes, para que lleguen los recursos a nuestras universidades estatales que tienen una precariedad en los recursos económicos. Entonces es muy importante que lleguen esos recursos. Bueno, también he tenido la experiencia de trabajar en la facultad como secretaria académica. Entonces ahí también tributando al equipo de gestión curricular de la facultad y de apoyar la decanatura para que los procesos de formación de nuestros estudiantes sean sea lo más importante, ¿no es cierto?, en ese contexto. Por lo tanto, la gestión está en pos de los lineamientos que nos llevan, ¿no es cierto?, a la formación de profesores y profesoras. Así que, bueno, sí, he tenido experiencias en eso, he tenido las oportunidades que me han dado las autoridades, y con ello también postular a diferentes proyectos, ¿no es cierto?, formar parte de diferentes redes. En este momento formo parte de la red de educadores en derechos humanos, que me da mucho orgullo, porque una de las cosas que quise estudiar dentro de mi formación fue un diplomado en educación en derechos humanos, y tenía que estar en la instancia de poder aplicar eso, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos nos formó y hizo que eso germinara, ¿no es cierto? Y bueno, en estos momentos estoy en la mesa de coordinación de la red de educadores en derechos humanos y formo parte también de una responsabilidad bien grande a nivel nacional que tiene que ver con la Comisión de Formación y de Investigación, ¿ya? Ahí estamos con otra colega en esa comisión, y que hoy en día, sobre todo, tiene un componente muy especial y muy particular, ¿ya? Y que se alinea de alguna manera, muy potentemente, considero yo, con nuestro equipo del CUECH, ¿no es cierto?, que tiene que ver con educación ENI para la diversidad, ¿ya? Porque yo considero que la diversidad tiene un enfoque de derecho, un enfoque de derecho universal, debiera ser así, ¿ya? Por lo tanto, eso hace que todos los esfuerzos tengan que ir en esa línea, sobre todo nosotros en educación. Bien, gracias Daisy. Qué interesante poder conocer la persona que hay detrás de un académico. Nos parece interesante, ¿cierto?, saber todo lo que ha hecho una persona que se ve muy joven para tener tanta trayectoria detrás, tantos años de esfuerzo y de trabajo ahí conjunto en su universidad. Bien, nos hablabas mucho de la gestión, ¿cierto? Pero yo me imagino tú tienes una línea de investigación también, como todos los que somos académicos en una universidad. ¿Cuál es esa línea de investigación? Yo creo que algo ya la mencionaste, ¿cierto?, al hablar de evaluación. Me da la idea que por ahí va, ¿cierto? Pero cuéntanos tú, ¿qué has hecho en términos de esta línea? ¿Cómo la has desarrollado? ¿Qué nos puedes contar de la evaluación? ¿Qué es la evaluación en términos genéricos como línea de investigación y como línea de desarrollo? Sí, bueno, yo me he encargado durante todos estos años de perfeccionarme en la línea de evaluación para formar a futuros profesores en lo que es la evaluación educacional de aprendizaje, ¿ya? Y con ello entonces trabajar desde lo que nosotros debiéramos entender por evaluación, porque hay una infinidad de autores, ¿no es cierto?, que nos hablan más del tecnicismo de lo que es la evaluación, ¿ya? Pero yo siempre me quedo con Anthony Zavala, que habla que la reflexión pedagógica es muy importante porque la evaluación es conocer para ayudar, ¿ya? Y si estamos en esa línea, vemos que nosotros tenemos que utilizar y tenemos que aplicar la evaluación en pos de la toma de decisiones, ¿ya?
a partir de toda la información que te entrega la evaluación. Y con ello, entonces, dentro de lo que estoy trabajando, es ir viendo cómo se está dando la normativa de la evaluación, ¿ya?, en nuestro país. En el año 2018 salió el decreto 67, ¿ya?, que tiene toda una mirada, ¿ya?, que yo considero que como reglamento, como reglamentación, nos da una enorme posibilidad, ¿ya?, para considerar ahí el tema de la diversidad también, o sea, cómo miramos la evaluación desde la diversidad. Y eso tiene que ver con que hay elementos súper potentes en ese decreto. Entonces, estamos trabajando en varias líneas a partir del decreto, ¿ya?, que tiene que ver con que, por ejemplo, el decreto habla de la importancia del seguimiento que debiéramos tener en los niños y niñas en su desarrollo, ¿no es cierto?, de aprendizaje. Y a diferencia del decreto 511, por ejemplo, de básica, ¿no es cierto?, en su momento, que nos hablaba de que, claro, tenemos momentos de evaluación, pero si el estudiante no cumplía con ciertos criterios, reprobaba, ¿ya? Hoy en día el tema de estos momentos de evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, son tan importantes, tanto así que generó incluso que se pudiera implementar recursos económicos para formar equipos multidisciplinarios, para que cuando el profesor diagnostique a los niños y niñas, ¿no es cierto?, al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, pueda ir detectando desde ya ciertos requerimientos, ¿no es cierto?, necesidades que tengan esos niños y esas niñas para fortalecer su proceso de aprendizaje. Y con eso poder hacerles ese seguimiento, cosa que podamos apoyar a esos niños y esas niñas en contextos de diversidad. Uno dirá, sí, pero los establecimientos con PIE, ¿ya?, con estos proyectos de integración, tenían estos equipos multidisciplinarios. Claro, sí, pero había muchos establecimientos que no tenían esa estructura, ¿ya?, no tenían ese proyecto de integración. Pues hoy en día, con el decreto 67, todos los establecimientos tienen que tener un equipo multidisciplinario para apoyar los procesos de aprendizaje. Entonces, eso hace que se vea reflejado de alguna manera la valoración, en este caso, por la diversidad, por los contextos diversos en los procesos de aprendizaje en los niños y las niñas. Entonces, en esa línea estamos trabajando, estoy trabajando con un equipo de colegas que están también muy interesados desde esta mirada que nos ha llevado a entender incluso cómo este decreto está abordando las teorías del aprendizaje con los momentos de la evaluación, o sea, como pareciera que tenemos una intencionalidad distinta y mucho más esperanzadora de que las normativas también consideren esto de la educación en y para la diversidad, que está intrínsecamente reflejado en la normativa. Bien, Daisy, qué bueno porque ya me has contestado a la siguiente pregunta que yo te iba a hacer, así que muy bien, porque ya lo has dicho, ¿cierto? ¿Cómo está esa vinculación de este modelo de evaluación tan interesante en el cual se basan tus investigaciones o tu trabajo dentro de la universidad, que es conocer para apoyar? Qué valioso el mensaje que hay detrás de ese concepto de evaluación y qué alianza también puede hacer eso con la diversidad, entendiendo que cuando necesitamos de un apoyo, entonces la evaluación está al servicio de ese apoyo, de esa necesidad. Así que súper valioso el aporte que nos haces en términos de
de la conceptualización de evaluación, que con eso yo ya creo que hay un gran paso ganado también respecto de cómo entender el proceso de aprendizaje. Y que podríamos pensar, ¿cierto?, que las familias, ¿cierto?, tienen que acercarse a aquellos colegios que tengan ese principio como su base, para que se entienda que la evaluación no es una forma de sancionar, no es una forma de tomar el peso de alguien, sino es para ayudarlo. Así que realmente un buen mensaje el que nos deja Daisy en esta ocasión. Bien, tú nos haces alusión, ¿cierto?, a tu línea de investigación, que es la evaluación. Por otro lado, ya has hecho la vinculación con la educación en y para la diversidad, que es parte de nuestro foco de estudio en este núcleo y en esta red tan bonita que hemos formado con los especialistas que ya nos han acompañado, contigo y con otros que vendrán más adelante y que ya los iremos conociendo y nos irán contando sobre sus formas de trabajo, sus líneas, la persona que hay detrás, como decía en el caso de Daisy. En el grupo de investigación se han adjudicado algunos proyectos y tengo la primicia que hay un nuevo proyecto que se acaba de adjudicar Daisy, obviamente con todo el equipo, ¿cierto? Porque el equipo es parte, ¿cierto?, de esta red. Y bueno, ella es la que está liderando el proceso y me gustaría justamente preguntar de qué se trata ese proyecto, no sé, hacia dónde apunta y cuáles son los beneficios que tiene para la comunidad, no solo educativa, sino para la comunidad en general. Así que Daisy, te entrego la palabra nuevamente para que nos puedas contar sobre este proyecto, que es un agrado saber que está adjudicado. Bueno, estamos muy contentos en el equipo, bueno, porque no solamente por la satisfacción de trabajar con un equipo multidisciplinario tan potente, ya en que nos encontramos, sino que también muy contentos porque todo el trabajo que se ha venido realizando ha tenido fruto, ¿ya? Y que tiene que ver con la asociación de 4 universidades de este equipo, ¿ya? Que tiene que ver con la Universidad Metropolitana, la Universidad de Chile, la Universidad de Magallanes y la Universidad de Playa Ancha, que estuvimos trabajando arduamente, también con la Universidad del Biobío, ¿no es cierto? Sí, por favor. Quiero recalcar que no está en este proyecto, pero se adjudicó otro, que en otro momento yo creo que Nelly lo van a enfatizar también, y por ese motivo no pudo estar en este, porque no podía abarcar 2, ¿ya? Pero bueno, como les comentaba, que estábamos muy contentos porque dentro de las líneas que estamos investigando en la formación inicial docente y específicamente en educación en y para la diversidad, estamos abordando el develar, ¿no es cierto?, el poder extraer, obtener, identificar las representaciones sociales respecto a la educación en y para la diversidad en los discursos de los formadores de profesores, ¿ya? Y cómo esas expresiones se palpan, de alguna manera se materializan en los componentes curriculares, en todo lo que es los programas, ¿ya? Los planes de estudio, etc. Entonces, lo interesante de este proyecto es sumergirnos en una investigación cualitativa que nos va a permitir indagar en estos conocimientos, en estas percepciones, en estas creencias, en estos valores, en estas actitudes de los formadores de profesores, ¿ya? De estas 4 universidades en 2 carreras, educación parvularia y educación básica, ¿ya? Y la idea que tiene esto es, una vez conocer esta información,
contrastarla de alguna manera con los documentos, ¿no es cierto?, que reflejan la parte curricular, ya el componente curricular de estas carreras, y con ello, obviamente, el apoyar en la formación de los estudiantes, ¿ya? De los futuros profesores. Entonces, es un tema que nos apasiona, es un tema que nosotros hemos tenido la experiencia de vivirlo, ¿ya? En talleres que nos han compartido los mismos colegas del equipo, ¿ya? Como son los colegas de la Universidad de Chile. Entonces, nos apasionó ese tema, nos apasionó la metodología para llevar a cabo esta investigación. Y bueno, el hecho de que nos hayan adjudicado significa que también dentro de las observaciones que nos hicieron los pares o las evaluaciones externas de los pares, ¿no es cierto?, que nos hacen en estos proyectos de investigación para adjudicarnos los recursos, tuvimos una puntuación bastante alta y nos felicitaron por el fenómeno investigativo que teníamos, que tenía que ver con las representaciones sociales en este contexto de educación en y para la diversidad a través de los discursos de los formadores de profesores. Entonces, ahí nos dimos cuenta que estábamos bien, que no era una cosa que nos había apasionado solamente, sino que era un requerimiento, era una necesidad, y que realmente iba a ser un aporte, que es una de las cosas que siempre está en la palestra en los equipos de investigación y sobre todo en nuestro equipo, ya que queremos ser un aporte, ¿no es cierto?, a la educación. Bien, qué interesante todo lo que nos cuentas, Daisy, de que es súper relevante incluir, ¿cierto?, estas miradas distintas de cómo entienden la educación y cómo ejercen la docencia los que están formando hoy en día a los profesores, que finalmente son los que van a llegar al aula y que de alguna manera también van a traspasar esa frontera hacia las familias, que son las que se benefician al final, ¿cierto?, de este proceso. Se nos ha acabado el tiempo, Daisy, una lástima, podríamos haber seguido conversando acerca de muchas otras cosas más con ella, pero el tiempo apremia, así es que vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Quizás pueda haber alguna ocasión, Daisy, en que nos podamos volver a encontrar, nunca se sabe. Por ahora lo dejamos aquí, no sin antes pedirte que te puedas despedir de la audiencia y lo que tú nos quieras decir como mensaje también será bien recibido. Bueno, sí, dar las gracias, con solamente manifestar que esta instancia es con el afán y la finalidad de poder transmitir un mensaje, ¿no es cierto?, y de compartir un espacio tan importante que tiene que ver con la educación en y para la diversidad, ya que ese es un foco importante, sobre todo un mensaje a los formadores, ¿no es cierto?, para que siempre lo tengan presente. Es algo que lo tenemos y lo debemos incluir en cada una de nuestras instancias, porque tiene que ver con un enfoque de derecho y eso no podemos olvidarlo. Eso. Muchas gracias, Nelly, por la oportunidad que me das. De nada. Yo me quedo el día de hoy con la idea de que la evaluación es conocer para ayudar y con la idea de que Daisy Reynoso es una gran persona y que tiene harto recorrido. Gracias, Daisy, por tu compañía. Nos vemos en algún momento. Hasta luego a todos los que nos escuchan.